Buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda charla del ciclo de conferencias organizado por la Residencia de Estudiantes del Instituto de Física Teórica, Los enigmas de la física fundamental. Y la charla que vamos a tener ahora va a ser una charla diferente al resto de las charlas, en la que vamos a aprender mucho todos, incluidos los físicos que estamos aquí. Nuestra siguiente conferenciante es Rebecca Collins. Rebecca Collins es una joven y muy brillante investigadora, pero no es una física. Ella es profesora de arte contemporáneo en la Universidad de Edimburgo. Y ella se dedica a algo tan interesante y tan fascinante como es el propio proceso creativo en el ámbito artístico y también en el ámbito científico. Y también las conexiones que hay entre la ciencia y el arte. Temas realmente apasionantes, muy poco estudiados. En España, muy raro, son temas que no se suelen ver, no así en el Reino Unido, por ejemplo, en otros países, en Escandinavia. Ella es una gran especialista, es una gran apasionada de estos temas, de este tema de investigación. Actualmente ella está desarrollando un proyecto en España, dentro del Instituto de Física Teórica, un proyecto en el que precisamente se exploran las conexiones entre el mundo artístico y el mundo científico. Ella ha hecho muchas... por ejemplo, instalaciones de tipo artístico o tipo de explorar las reacciones de las personas en el mundo de la investigación sonora o de los efectos sonoros y también en el campo de las artes escénicas, en la que ha hecho pues, diversas actividades, performances y cosas así, ¿no? Muy interesante. Así que creo que va a ser una charla realmente apasionante para todos. Así que cuando quieras, Rebeca. Bueno, primero quería dar las gracias a Alberto Casas por la invitación y a Laura también y bueno, por todos vosotros, por estar aquí. De verdad es un placer poder presentar lo que os voy a contar hoy. Bueno, en español, primero, que no es mi lengua materna, entonces os pido disculpas por si hay algún error y también para compartir un poco lo que lleva siendo mi investigación que he empezado en enero de este año, de 2022, que es un proyecto que se llama Parámetros para comprender la incertidumbre, que es un proyecto financiado por el Royal Society of Edinburgh, a quienes doy las gracias también. Entonces, tengo una tarea bastante grande de frente de mí. Claro, he puesto un título demasiado grande para una charla de 50 minutos. Se llama Arte y Ciencia, Investigación Artística y Arte Sonoro, que realmente merece todo un curso de un año para poder explicar realmente qué son todos estos términos, pero bueno, me pareció una buena ocasión para hablar un poquito de dónde sale el proyecto en la que estoy metida ahora y dar unas pinceladas para la gente que igual viene de otros campos para entender en qué marco me sitúo en esa investigación. Hay bastante misterio en todo lo que os voy a contar y también hay varios enigmas que también es parte de lo que estamos celebrando esta semana en la Semana de la Ciencia. Entonces, y además continuando con María José, que ya nos ha hablado de algunas pistas y algunos misterios también dentro de la física teórica. Entonces doy las gracias también a María José por su charla que acabamos de oír. Bueno, entonces vamos ya a empezar, pero bueno, realmente es para también poder seguir discutiendo y seguir compartiendo estas experiencias que os voy a contar ahora y sobre todo buscar formas de hacer y pensar a través del arte, ¿no? Y de la ciencia. Venga. Como ya os he dicho, hay bastante para contar, entonces he podido dibujar una especie de mapa de carreteras para que no nos perdemos en el camino, porque bueno, hay varias cosas que nos toca hacer hoy. Primero va a ser identificar enigmas en la primera parte, el segundo va a ser cómo y qué hacer, la tercera, formas de adentrarse en el misterio y como último, prácticas colectivas. Entonces, de vez en cuando va a aparecer este mapa de carreteras para que no nos perdamos demasiado.
Entonces, hoy también vamos a tener un estreno mundial de unas piezas musicales que han sido comisariadas por mí dentro del proyecto, 3 piezas musicales. Voy a poner unos trocitos de cada uno de ellos y además un estreno mundial de un teaser, de un microdocumental sobre un taller entre artistas y personas de la física teórica que se celebró este verano. Pero bueno, antes de todo eso vamos a empezar directamente en el misterio. Y quería traer un ejemplo de un programa, algo de cultura popular, un capítulo de Expediente X de 1995, que es cuando yo creo que yo empecé a tener mucho interés por la física teórica. Justamente en este capítulo que se llama Soft Light, del Season 2, Episode 2, hay un físico teórico que decide construir su propia máquina para buscar la materia oscura, y lo hace en el sótano del departamento de física teórica. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, pasa algo inexplicable, un misterio, el misterio más grande, que consigue quemar su sombra, la máquina de algún modo que no nos cuenta de todo el detalle, y cada persona con quien va hablando, su sombra le convierte en un charco de átomos que se queda como con una luz brillante azul, como una luz de Cherenkov, y se queda esa persona, pues, bueno, muerto, ¿no? O sea, pero se queda en ese estado. Entonces, ¿a quién llamas cuando algo así pasa? Pues llamas a Mulder and Scully, igual no sé si tienen esos mismos nombres aquí, pero Mulder y Scully, llamas a ellos y vienen a ayudarte a investigar qué es lo que ha pasado y por qué ese señor y su sombra están haciendo esto. Entonces, he cogido un poquito de este capítulo porque yo creo que nos ayuda a empezar a adentrarnos en el misterio. Entonces, voy a poner solamente un trocito. The accident in the lab, the quantum bombardment, you believe that altered you physically? You could say that. Can you tell us how? Even if I could, you wouldn't understand. But it has something to do with dark matter. It has everything to do with dark matter. My shadow isn't mine. It's like a black hole. It splits molecules into component atoms. It unzips electrons from their orbits, reduces matter into pure energy. Entonces, lo que él dice, más o menos, es que su sombra divide las moléculas en átomos componentes, descompone los electrones de sus órbitas y reduce la materia a energía pura. Entonces, bueno, al final del capítulo, para no hacer demasiados spoilers, pues claro, lo que pasa es que al final el ejército quiere hacer uso de esa máquina y de ese hombre y ver qué uso pueden hacer de lo que han descubierto. Pero bueno, me da mucha pena que un misterio al final se traduce a algo muy, pues quizás algún uso como muy específico, ¿no? Que me gustaría que nos quedamos en ese momento de misterio, ¿no? Que sin ir a domesticar lo que puede ser, pero extender ese momento del sin saber o de aún no saber algo. Entonces, bueno, siguiendo, leí ese libro que salió en 2012 de Sean Carroll, que es una persona que investiga pues, en comunicación científica, y me pareció muy interesante ese párrafo que lo voy a leer. Dice que la física de partículas es una historia de detectives. Una historia de detectives. Al llegar a la escena de un crimen, la mayoría de los detectives no tienen la suerte de ser recibidos por una cinta de vídeo nítida del perpetrador cometiendo el acto o el testimonio irreprochable de un testigo presencial o una confesión firmada. La parte complicada del trabajo es juntar estas pistas para armar una historia única del crimen. Leí eso y me pareció muy interesante pensar en que la investigación dentro de la física teórica era como una historia de detectives,
que hay pistas que uno puede ir siguiendo y una vez que se juntan muchas pistas, pues igual tienes un hallazgo, ¿no? Como no es una cosa que surge de la nada, pero hay como vas poco a poco indagando y encuentras cosas que igual no salen con la etiqueta y no salen completamente clasificadas en el mismo momento, pero eso me pareció como muy útil para ir pensando en procesos de investigación. Entonces, me empecé en esos momentos de fascinar por tres enigmas realmente. Enigmas en curso tales como, bueno, como ya voy nombrando, la materia oscura, una masa invisible sin explicación que ayudó en la formación del universo primitivo y que sigue persistiendo, acompañándonos en nuestro día a día, ¿no? Que sigue a nuestro alrededor. Yo estoy hablando de estos enigmas como una persona de fuera, que no vengo de la ciencia, como ya ha dicho Alberto, pero son cosas que me siguen fascinando. Los agujeros negros, otro artefacto astronómico, sin embargo, a diferencia de la materia oscura, se generan cuando hay demasiada materia acumulada en un espacio demasiado pequeño para contenerlo. Nada, ni siquiera la luz, es capaz de escapar el poder gravitacional que ejercitan estas entidades. Y tercero, el mundo cuántico, que también viene muy en ese momento, ¿no? Que ha sido el premio Nobel de 2022, que podemos ver algunos vídeos en el canal del IFT sobre ese tema. El mundo cuántico, donde el acto de observar interfiere con lo observado, forzando a los elementos cuánticos microscópicos a obtener una posición que hasta que ocurre el acto de medir permanece incierto. Entonces, esas tres cosas, bueno, los estoy describiendo así como una forma como muy general, pero son las tres cosas que pues, me fascinan y me llevan como fascinando desde hace tiempo. Entonces, tuve la suerte en 2017 de encontrarme con the Royal Society Summer Science Exhibition, que se celebra en Londres prácticamente cada año. Encontré Modeling the Invisible, que fue bueno, yo lo llamo casi una instalación o un artefacto, casi una instalación de arte que se había preparado David G. Cerdeño y Elías López Asamar, que era básicamente esa máquina aquí, que igual lo podéis ver aquí, que es como una forma de simular cómo se puede uno detectar la materia oscura. Entonces, como persona de la audiencia o persona que va a visitar esta exposición, tienes que decidir durante cuánto tiempo quieres estar haciendo el experimento, como cuántos años, a qué profundidad debajo de la Tierra, porque hay que esconder los detectores de los rayos cósmicos que si no hacen como una interferencia, y también de qué material lo quieres hacer. Entonces, bueno, como es una simulación, pues no tienes que poner realmente nada de dinero, entonces te puedes poner los ejemplos más caros y luego tienen un botón para acelerar el tiempo y no te tienes que quedar ahí como 10 años, porque eso sería como muy difícil. Pero para mí fue como muy interesante un artefacto, un objeto que para mí hacía lo que era quizás un concepto muy abstracto de que estamos rodeados de algo misterioso que no se puede ver, lo hace más tangible. Y yo funciono muy bien cuando hay como cosas que puedo sentir, puedo tocar, el mundo se me vuelve como más actual de alguna manera. Entonces me puse a investigar un poquito más y digo, pues a ver si hay artistas que ya están metidos en esto. Encuentro a este señor, James Lee Bryas, que en 1972 llega a CERN y se declara él mismo como el primer artista en residencia. Y se pone con ese gorrito, con su amigo, y se pone a hacer unas fotos así en los edificios y en las afueras de CERN, que en su momento estaba todavía en construcción. Y consigue publicar estas imágenes en CERN Curia, que es una revista que circula por los científicos, y estoy buscando de verdad ese ejemplo o sea, la edición de CERN, yo creo que fue en marzo de 1972, si alguien lo tiene, por favor avísame, porque yo creo que ahora también vale un dinero, pero bueno, estaría bien conseguir el original, pero estas fotos se pueden ver en la página de CERN.
Más adelante, en 2009, llega Ariane Koek, que hace poco ha estado con nosotros en el Instituto de Física Teórica, y genera ella un programa para artistas en residencia. Pues llega ahí en 2009 y en 2012 tiene el primer artista en residencia, Julius von Bismarck, y aquí está con un físico, con James Wells. Y una de las cosas que Julius von Bismarck decide hacer es llevar un equipo de físicos teóricos a un sótano y apagar las luces y preguntarles qué es lo que pueden ver en el ojo de su mente y pedirles que describen lo que vean. Y dicen que hay un audio, una cinta de audio de este encuentro, pero no lo encuentro tampoco. Entonces, si alguien lo encuentra, pues me gustaría oírlo, porque realmente tiene que ser fascinante. Entonces, siguiendo un poquito, pues he ido buscando figuras dentro de la física teórica y sobre todo relacionado con la materia oscura que me parece interesante o fascinantes. Uno de ellos es el Fritz Zwicky, que se ve aquí arriba, que es una personalidad, tiene un carácter muy excéntrico, muy peculiar de algún modo, pero fue quien infiere la presencia de la materia oscura o materia dunkel, no sé si está puesto bien, algo en alemán, a partir de una anomalía gravitacional en el cúmulo de galaxias Coma. Entonces, fue ese señor que había descubierto esto. Luego el Wolfgang Pauli, que se ve aquí, que también fue quien nombró la nueva partícula con características de interacción débil, sin carga eléctrica y con una masa diminuta, el neutrino. También hay el efecto Pauli, que dicen que ese señor tenía una cierta energía inexplicable, que cada vez que se acercaba a un experimento se rompía por algún motivo inexplicado. Y luego Vera Rubin, que a mí me parece una personalidad muy fascinante, no solo, bueno, primero por ser mujer, y hay pocas mujeres que se encuentran en la historia de la física y en la materia oscura, que en 1963 por ahí pues hace las primeras observaciones de la rotación en las galaxias. Y ella también pues decía que le interesaba muchísimo, que es la curiosidad, dice ella, que es una cosa que te puede llevar y que te puede como seguir llevando. Y ella de pequeño como miraba las estrellas y tenía como una fascinación por el ser humano y el universo en la que donde nos encontramos. Entonces, siguiendo con las personalidades, esto es una estatua, me he dado cuenta que claro, que parece un poco raro, pero era un señor bueno, blanco, el Fred Hoyle, que era un físico teórico bastante conocido, sobre todo porque fue quien nombró lo del Big Bang, y él decidió utilizar el término para descartar la teoría. Y fueron en unas conferencias en la radio donde él utilizó este término por primera vez, porque él estaba a favor del estado estacionario, el steady state, y él también escribió ficción. O sea, lo que entiendo más o menos por la diferencia entre el Big Bang y el Steady State es que, claro, el Big Bang dice realmente, en su versión ya aceptada, es que el universo está en expansión, mientras el Steady State quiere decir que es algo que vuelve a reproducirse. Es un poco como si tienes un río y piensas que cuando baja la cantidad del agua en el río, pues vuelve a estar en el mismo estado en otros momentos, ¿no? O sea, como, es algo así, según lo entiendo yo, lo voy entendiendo. Él también se metía en escribir ficción, que es una cosa que me pareció como muy curioso. Ese libro de Black Cloud que salió en los años 60 y ahora ha vuelto a salir porque tiene todavía como bastante público. Y básicamente en esa historia baja una nube de gas a la Tierra. Bueno, él sobre todo está en Reino Unido, entonces baja más o menos encima del Reino Unido y además empieza a ser como muy difícil de vivir debajo de esta nube porque no hay rayos del sol que lleguen a las personas. Entonces hay una especie de crisis total y deciden hablar con esa nube. Entonces se ponen a hablar con la nube
Y bueno, va un poco por ahí y luego se sorprenden de que sonaba como un ser humano y bueno, hay muchas personas que se mueren en ese cuento, pero hay poca empatía hacia los seres humanos. En fin, otra ficción que a mí me sigue fascinando es por una escritora experimental del Reino Unido, Christine Brooke Rose, y se llama Such, del 1966, que sería como tal, la traducción más o menos. Ella se puso a estudiar bastante el principio de la incertidumbre de Heisenberg. Por su propia cuenta es escritora, o sea que venía de escribir y de otros tipos de trabajos, pero en ese libro se convierte el enlazamiento cuántico en un cuento entre personas, eventos, colecciones y cosas. Entonces lleva algo realmente que está metido en la física teórica a la ficción, a la literatura. Es un cuento muy minimalista. Se inspiraba ella mucho en Samuel Beckett, el escritor irlandés, que igual os suena. Y también una de las cosas más bold, ¿no? Como una de las cosas quizás que destaco más de este libro es que pide que prestemos atención a nuestras formas de atención. Es decir, que tengamos cuidado con nuestros deseos epistémicos, ¿no? de que tener cuidado con el deseo de saber, que es algo que me parece muy fascinante, ¿no? Que quizás nosotros mismos bloqueamos nuestras capacidades de conocer o formas de saber. Entonces, bueno, yo creo que aún no está traducido a español, pero ojalá que lo será dentro de poco. Bueno, Ears to See Through. Esto como última pista de esta parte de mi charla. Ahora vamos a escucharlo un poquito. This is Movietone. Leslie Mitchell reporting. The first radio telescope at Jodrell Bank, built in 1957, and still the largest steerable radio telescope in the world, made its mastermind, Sir Bernard Lovell, a household name. Now he introduces us to his latest piece of apparatus, the Mark II telescope. A new ear for listening to distant radio sources. An ear through which scientists will be able to see into the past and towards the future. The first instrument of its kind to be controlled by a digital computer, it automatically tracks the stars. Sir Bernard said it will throw light on the origins of the universe, on the age of galaxies. It will explore planets like Jupiter, a sort of electronic space traveler which has cost £300,000. And that's a lot cheaper than a spaceship. Bueno, entonces eso era Sir Bernard Lovell, quien construyó el radiotelescopio Jodrell Bank en 1957 y presentaba su telescopio Mark II, ¿no? Y dicen que es un nuevo oído para escuchar a distancia fuentes de radio, una oreja a través de lo cual los científicos podrán ver hacia el pasado y hacia el futuro. Que es una cosa muy curioso realmente, pero a mí lo que me interesaba de ese clip y por qué lo pongo aquí es los retos de comunicación en la comunicación científica, ¿no? Y la comunicación de las nuevas tecnologías. ¿Cómo puedes describir algo que igual es algo muy nuevo? Que en 1957 los telescopios no eran nada común. Entonces me pareció muy curioso cómo habían conseguido como plasmar estas ideas. Entonces, bueno, vamos a seguir, vamos a meternos otra vez en el mapa de caracteres. Entonces hemos identificado las enigmas, o sea, nos hemos estado un poco en el misterio y los medios para comunicar, traducir, transformar el conocimiento dentro de la física hacia la ficción y hacia, vamos hacia lo performático de algún modo. Entonces, ¿cómo y qué hacer? Es la que viene ahora.
Entonces, tras estas pistas, acumulando estas pistas durante varios años, se me ocurrió escribir un proyecto, el proyecto que se llama Parámetros para comprender la incertidumbre. Entonces os voy a hablar un poco de las preguntas que tiene ese proyecto y luego de las formas que estoy buscando soluciones o más preguntas a estas preguntas. Entonces, una de las preguntas es cómo es posible combinar lo extraordinario y lo absolutamente mundano en las instituciones y las actividades diarias de las personas que se dedican a la nueva física. Cómo se puede compartir procesos de investigación en curso, tanto dentro de la nueva física como dentro de las artes y humanidades. Cómo puede la investigación artística compartir nuevos desarrollos tecnológicos dentro de investigación en física con un público más amplio. Y qué papel puede jugar el arte sonoro en compartir los misterios de nuestro universo. Entonces, para empezar a abarcar la primera pregunta, tengo una práctica que consiste en ir todos los días, estar en el suelo, investigando. Entonces, todos los días me puedes encontrar en el Instituto de Física Teórica, en concreto en la oficina B14. La segunda pregunta de cómo se puede poner en contacto estos procesos de investigación o cómo se pueden dialogar entre artes y humanidades y la ciencia, pues he estado organizando una serie de seminarios interdisciplinares. ¿Cómo se puede contar las nuevas tecnologías que están dentro de la física teórica? Pues a través de unas visitas de campo a laboratorios en España, que tenéis aquí una infraestructura para investigar en ciencia que yo creo que es bastante único, donde están utilizando el sonido para la detección de materia oscura. Y por último, pues un taller para artistas y físicos, en lo cual vamos a ver unas piezas sonoras un poquito más adelante. Entonces, estos son como uno de mis cuadernos de investigación que os voy a abrir un poco mi proceso a vosotros, que estas son algunas cosas en las cuales me he estado metiendo. Pues uno ha sido un seminario sobre la materia oscura para estudiantes del máster, donde David Cerdeño ha estado contando relatos cualitativos y históricos de la materia oscura, sobre todo cómo ha cambiado la materia oscura desde los años 80, que hay realmente como algunos pequeños cambios, que todavía sabe algo más de lo que no saben. Y estoy en la reunión semanal del grupo de materia oscura, que se ve aquí David Alonso y otras personas que están en el grupo que igual están aquí también, mis compañeros de trabajo. Y luego he estado en Multidar, que ha sido una conferencia. Bueno, es una serie de conferencias que se celebra casi cada año o 2 veces al año, no estoy completamente segura, donde comparten distintas formas de detectar la materia oscura y diferentes instalaciones que tienen y cómo cada uno va llevando su investigación para entender un poquito mejor. Eso es una especie de photo diary de cosas en las cuales he estado. Pues uno es el Día de Mujeres, enseñar unos posters en el Centro de Ciencias en Benasque, una charla de Aaron Vincent, una gira espontánea de David Cerdeño con unos artistas en el Instituto de Física Teórica, la Noche de Investigadores. Esto fue un vídeo que grabaron para el Día de la Mujer. Y esto es otra presentación que he dado yo en Benasque. Entonces, bueno, estos son algunos de las cosas que he ido detectando. Quería pausar un minuto para describir lo que es la detección o lo que puede ser esa actividad de detectar. Se dice que la detección en el Cambridge English Dictionary describe el hecho de notar o descubrir algo, o la acción o proceso de identificar la presencia de algo oculto. Un criminólogo podría decir que la detección requiere el descubrimiento de un delito, identificación de sospechosos y reunión de pruebas.
O un físico o una física, o sea, podría decir solo las cosas que nos afectan de una manera detectable pueden ser observados. También yo me identifico a veces como un detective sónico o sonora y podría decir que para descubrir cosas es posible que deba permanecer más tiempo al borde de la incertidumbre. Bueno, vamos a poner un pequeño pausa ahora para decir algo más en concreto sobre qué es la investigación artística, que igual me estoy despistando aquí o no se está quedando muy claro, porque claramente no es una cosa muy clara. ¿Qué es la investigación artística? Pues es un campo en desarrollo constante, se resiste una definición precisa. De hecho, una vez que tú te pones a definir lo que es, quiere cambiar. Es así. Es una área de pensar y hacer que permite que exista una pluralidad de posibilidades, que no hay una sola forma de hacer investigación artística. Eso es lo difícil, tienes que inventar tu metodología, cómo lo haces, y el cómo hacer es parte de lo importante. Cada proyecto de investigación artística es único y se desenreda en la realización de la investigación. No hay un molde hecho que se puede reproducir o copiar. La investigación artística está impulsada por preguntas que trascienden las divisiones disciplinarias. Es fundamental en la investigación artística. También te puedes hacer investigación sobre ciertas personalidades dentro del mundo artístico, pero también últimamente las tendencias llevan a ser como personas que hacen preguntas que igual reúnen disciplinas que no están unidas. Entonces es una práctica bastante interdisciplinaria. Y igual alguien que presta mucha atención se ha dado cuenta de que eso último se me ha olvidado traducirlo a castellano, pero bueno, igual no es casual. Investigación artística requiere una forma de atender a las formas de su propia investigación. Hay que prestar atención y cómo se presta atención. Es súper importante estas dos cosas. ¿Cómo se lleva a cabo la investigación artística? Pues buena pregunta. Los métodos de investigación pueden utilizar algunos de los siguientes tipos de investigación, pero también pueden ser mucho más variables o combinaciones de varias cosas. Pero bueno, como para poner algunos ejemplos bastante básicos, pasar tiempo escuchando y trabajando con personas, como un tipo de etnografía, por así decirlo, o autoetnografía también. Entrevistar, notar situaciones, prestar atención, o sea, utilizar los sentidos realmente, recopilación de imágenes, objetos, sonidos, datos, vídeos. No sé por qué hay unas patitas de animales, pero igual también puedes coleccionar animalitos. Puede consistir también en visitar archivos, museos, sitios específicos. Entonces, quizás instituciones, como yo estoy metida en la institución de física teórica, forma parte de mi investigación. Quizás en otro proyecto el enfoque es otra cosa. En mi investigación anterior era la costa del Reino Unido, la costa del oeste, pero bueno, hablaré de esto en otro momento. ¿Cuál es el resultado de la investigación artística? Pues mira, la investigación artística puede, pero no siempre, resultar en un objeto, exposición, performance, vídeo, texto, o puede resultar en todo esto o en ninguno. Yo creo que hay compañeros míos que son como los más vanguardistas que igual no producen un objeto terminado, porque igual es algo que sigue en proceso o igual son estructuras o infraestructuras que son bastante invisibles para ciertas personas. Si pensamos, por lo tanto, en la actividad de investigación artística en relación con las formas percibidas por los sentidos, debemos ir más allá de la idea de una forma específica. No sé si está bien dicho esto, pero lo que quiero decir es pensar en relaciones, en las formas de hacer, o las relaciones y las preguntas que se pueden hacer a los objetos y los distintos medios que se encuentran dentro de las disciplinas artísticas. Y por último, en esa sección, piensa en la forma no como algo sólido, sino como, bueno, es un poco lo que acabo de decir, como la posibilidad de relaciones.
como un marco o una lente para un tipo específico de experiencias. Esto podría implicar reunir objetos, personas y ideas inesperados que cruzan los límites disciplinarios. Entonces es una apuesta por salir, es una apuesta por ser postdisciplinario, tanto dentro de las artes también como en un marco más grande, porque necesitamos agitar las cosas que se han quedado quizás demasiado rígidos. Bueno, vamos a poner play y seguimos con los otros datos de mi investigación en particular. Bueno, pues una de las partes de mi investigación son una serie de seminarios interdisciplinarios donde el objetivo principal es poner en diálogo personas que están que se dedican a la física teórica con personas que se dedican a las artes y humanidades. Son distintos campos y son, bueno, quizás se podría decir que no tienen nada en común, pero en cada una de estas charlas que hemos tenido hasta el momento, pues ha habido bastantes cosas que se juntan y también se divierten. En la primera hablamos de la incertidumbre y la indeterminación con Carmen Pardo Salgado, que vino a hablar de la música de John Cage, y Esperanza López Manzanares, que hablaba del principio de la incertidumbre de Heisenberg. En la segunda tuvimos a Miguel Álvarez Fernández, que está aquí en la audiencia hoy, y Miguel Artiz, y hablaron de membranas, micrófonos, hidrófonos y partículas. Y en ese último, que hemos tenido hace poco, metodologías para descubrir lo desconocido, tuvimos a Marisa Sarsa hablando del experimento de Anaïs, que está en Canfranc, y Ariane Coec, que hablaba de su trabajo en CERN y su trabajo de poner artistas en común con científicos. Estos están documentados en formato vídeo, que se puede ver en el canal del FT en YouTube, y hasta la fecha hemos tenido 10.000 visualizaciones de ese segundo vídeo con 373 likes, y el comentario mejor que he encontrado era vanguardia pura, que voy a hacer unas camisetas si alguien quiere uno. Y la primera, que salió antes, hemos tenido 28.000 visualizaciones y 703 likes. Y el comentario que más me ha gustado de todos, el declive de la ciencia. Entonces, vamos bien. Entonces, ahora quiero hablar de las visitas de campo. He tenido la oportunidad de visitar el laboratorio subterráneo de Canfranc, que es un centro, bueno, en Canfranc, en los Pirineos, aquí en España, y está construido, bueno, fue construido en los años 80 debajo de la estación de tren que tienen aquí. Se puede ir a visitar, tienen un museo también, pero se dedica ese centro a la búsqueda de eventos improbables, que es algo que me llamaba mucho la atención, y además cultivan ahí el silencio cósmico. Entonces, pues fue bastante claro que tenía que ir e investigar y escuchar ese silencio cósmico. Resulta que realmente es bastante ruidoso, tiene mucha maquinaria que está trabajando para que el aire quede lo más puro posible, pero en su esencia lo que están buscando es quitar el ruido de las partículas que viene de interferencia de los rayos cósmicos. Entonces es importante, cuando estás buscando la materia oscura, controlar las condiciones en las cuales lo estás buscando. Entonces, este es el Anaïs, que es uno de los experimentos llevado por Marisa Sarsa y el equipo que tiene ella con María también en la Universidad de Zaragoza, que está intentando comprobar los datos que tiene otro experimento en Gran Sasso en Italia, un trabajo bastante para mí feminista en intentar reproducir los datos, pero tiene bastante blindaje para evitar la caída de partículas que no quieren. Todavía sigue tomando datos y bueno, esperemos que
que nos dé algún resultado para resolver este misterio. También tenían en el museo como estas notas de prensa de cuando eso empezó a salir, y estamos aquí visitando los diferentes túneles que tienen. Y esto es un pequeño vídeo de la entrada en el túnel, porque tienes que ir en coche. Y bueno, es bastante interesante toda la infraestructura que tienes, y te puedes imaginar que no siempre ha sido así desde los años 80. Y la segunda visita de campo ha sido al grupo de investigación en acústica para la detección de astropartículas en la Universidad Politécnica de Valencia. Aquí también me pidieron que les hablara de lo que estaba haciendo, y me enseñaron sus anechoic chambers, y también una sala que tienen para comprobar el ruido. Ellos lo que tienen es un experimento 2 kilómetros debajo del mar, que son estas bolitas que para mí parecen como bolas de discoteca, que esencialmente están para detectar la trayectoria de una partícula cuando pasa por estas, la luz. Se produce una luz cuando dos partículas se chocan entre ellos, y se puede detectar por dónde ha pasado. También tienen metidos unos hidrófonos para poder oír la colisión entre partículas. Hasta este momento pues no han podido escuchar las partículas, pero han estado escuchando conversaciones entre delfines. También están desarrollando otra nueva tecnología para emitir una señal del neutrino falso, para ver si sus instalaciones están calibradas para poder detectar sónicamente si pasa el neutrino por su experimento. Pero está todavía en fase de prueba. Bueno, volvemos al mapa de carreteras. Estamos ya entrando en formas de adentrarse en el misterio, que vamos a empezar a hablar del arte sonoro, me parece. Bueno, a mí me parecía interesante esa cita que he encontrado de Fred Moten y Wu Zhang en un libro que tienen que se llama Who Touched Me, en lo cual se ponen a preguntar sobre cómo se puede sentir ciertos fenómenos dentro de la física, ¿no? Entonces dicen, ¿y si reiniciamos el problema de la física como un problema de sentir? O sea, en inglés suena un poquito mejor porque ponen entre physics and feel y suena un poco más poético, pero vamos a intentar hacerle sentido. Hay una razón por la cual la historia de Newton bajo la manzana es tan convincente. Vincula la ley física con la experiencia, pero tenemos una experiencia áptico de la mecánica cuántica y la gravedad. ¿Cómo podríamos conseguir uno como un momento de iniciación a un proyecto de investigación o una experimentación? Entonces eso me pareció muy interesante, esa idea de cómo podemos sentir las cosas que son más abstractas, o cómo podemos sentir cosas que vienen de la física, si realmente no somos capaces, pero quizás a través del arte sonoro sería posible. Entonces, para esa parte del proyecto inicié unos encuentros improbables, que fue precisamente juntar una persona trabajando en la física teórica con un compositor. Entonces, para esa pieza en concreto fue Esperanza López Manzanares, con su gato cuántico, y Mario Carro. Entonces, tras tener varias conversaciones entre ellos, pues Mario se puso a componer una pieza musical para hacer algo poético de lo que él entendía de lo que es el mundo cuántico. La pieza entera son 7 minutos, voy a poner un trocito de 2 minutos para poder oír un poquito esa versión.
la segunda era un encuentro improbable para componer la materia oscura entre David G. Cerdeño y Aura Sigano-Laza. Ella se fascinaba por la idea de los halos de las galaxias. Realmente esa pieza, que son 11 minutos, es para escucharlo solo una persona a la vez. Y tiene un vídeo también, pero bueno, vamos a escuchar pues simplemente 2 minutos de esa pieza. Challenges for dark matter. Experimental detection. Does DM feel other interactions apart from gravity? Is the electron-weak scale somehow related to DM? How is DM distributed? Determination of the DM particle parameters, mass, interaction, cross-section, etc. What is the theory for physics beyond DSM? DM is a window for new physics. Y se me olvidó decir que para escuchar esta pieza teníais que poner unos cascos y decía ella que esto era como su detector de materia oscura. Entonces, cuando lo ibas escuchando también ibas escuchando la materia oscura que iba cayendo dentro de su detector. Pero bueno, esa parte igual se pierde con escucharlo así. Y la tercera era un encuentro improbable de componiendo con los agujeros negros entre Menhir Collective, Coco Moya y Iván Cebrián y David Pereníguez Rodríguez. Y bueno, todas esas piezas lo estrenamos realmente en un espacio que se llama Azala, en el País Vasco, en el norte de España, un centro de creación artística. Voy a poner un trocito de vídeo de esa pieza porque era un concierto de 29 minutos, pero solo os voy a poner un trocito de ese estreno que tuvimos en verano. En el siguiente slide.
Bueno, entonces es un viaje sonoro a través de un agujero negro. Bueno, ¿qué es el arte sonoro? Como para terminar, ¿no? que ya nos hemos ido bastante lejos. No me da tiempo, obviamente, a hablar de lo que es el arte sonoro o de todo lo que puede ser, pero básicamente para dar unas pinceladas, algunas pistas, se puede decir que es música electrónica no necesariamente pensada para la sala de conciertos, y eso podría ser como una instalación de audio en una galería de otros ambientes o de otros ambientes contexto, que es una forma de describir lo que es el arte sonoro. También, según dicen, Liquid Architecture puede involucrar lenguaje, música, instalación y todo lo demás. La clave de todo es escuchar, prestar atención, poner el oído a lo que uno se escucha. John Kannenberg también dice que el arte sonoro es cualquier forma que explora críticamente los aspectos culturales, políticos, científicos o situaciones conceptuales que rodean el acto de escuchar. Entonces también puede ser una herramienta crítica para dar una cierta perspectiva sobre algún tema, ¿no? O sea, que también se podría hablar de varios personajes o varias obras de diferentes personas quienes han sido como muy importantes, sobre todo en España, como John Cage, por ejemplo, pero para esto tenemos el vídeo de música y cuántica que os podéis ver en YouTube cuando llegáis a casa. Ese cita de Brandon Lavelle me parece muy útil, que acabo de leer su último libro, Acoustic Justice, de 2021, en lo cual dice que el arte sonoro, pues métodos y expresiones del arte sonoro revelan una tendencia de acercarse hacia lo extraño y lo desconocido, que a menudo conduce a un compromiso experimental con la arquitectura, el lugar, la voz, lo no humano y el mundo de la materia. Y entonces encontré ese hace poco y me parece muy útil para describir un poco lo que estoy intentando hacer a través de estas piezas sonoras con estos otros artistas. Bueno, vamos llegando al fin de nuestra mapa de carretera, que estamos en la última parte, que va a ser breve, de prácticas colectivas. Entonces, la última cosa que os quería contar era sobre un taller que organicé este verano en Azala, que ya he nombrado este sitio maravilloso, donde reunamos casi 20 personas, artistas, físicos teóricos, personas de media de comunicación, y pasamos 4 días haciendo prácticas somáticas, compartiendo formas de investigar, procesos de investigación y también tareas domésticas, o sea, como varias cosas. Os voy a poner un pequeño vídeo de 2 minutos para terminar, que describa un poquito mejor lo que fue estos 4 días. Eso es un estreno mundial de este teaser de 3 minutos, y luego vamos a terminar. Perdón, algo raro pasa con el sonido. Fernando. Vamos a empezarlo otra vez. Hablando de cosas extrañas que pasan con el sonido. Pues una pequeña pausa, que no debería sonar así. Yo creo que si lo pongo las voces van a sonar un poco raros. Sí. Pero quizás mientras tanto os cuento que, claro, para ese workshop, ese taller, recibimos alrededor de 40 solicitudes. Fue muy difícil decidir quiénes acoger, porque había como muchísima demanda para participar. Además, las personas quienes estuvieron ahí, pues seguimos en contacto como una especie de red incierto, que hay como mucho interés entre tanto los científicos como los artistas de mantener el diálogo y seguir compartiendo procesos de trabajo, que es algo que para mí era bastante inesperado de todo esto.
No, yo creo que se ha quedado muy bloqueado. Ahora. Me llamo Rebecca Collins, soy artista investigadora y profesora de arte contemporáneo en la Universidad de Edimburgo. Este año estoy en España en residencia en el Instituto Físico Teórico dentro de la Universidad Autónoma de Madrid con un proyecto que se llama Parámetros para comprender la incertidumbre. Trata de buscar conexiones entre los procesos creativos de las artistas y los procesos de investigación de las personas trabajando, en este caso, en física teórica. La idea de ese proyecto en concreto viene desde hace 10 años atrás, cuando yo encontré a David G. Cerdeño. Presta atención a tus propios pasos, al sonido de tus pasos. Es estándar, esto hay que hacerlo siempre. Era un experimento para extender un poco, expandir lo que yo puedo comunicar o abarcar dentro de la física. A mí se me generaba inquietudes de que yo veía la forma de hacer divulgación científica como algo performático y además algo artístico. El tema, uno de los temas protagonistas ya desde el enunciado del taller, era la materia oscura, rodeada, lo hemos confirmado una vez más, de misterio, de incertidumbre. Bueno, todo eso se ha compartido, se ha celebrado, ¿no? Esa actitud también de curiosidad, ¿no? que solo nos puede impulsar ese misterio que en el fondo es la vida, y nos queda seguir sorprendiéndonos. Ha sido una sinergia, ha sido cualitativo, de decir, bueno, hemos descubierto, a lo mejor hemos llegado a sitios en los cuales no podíamos llegar de manera individual. A mí lo que me interesa es cómo estos diferentes formas de saber y estos contextos se pueden, son porosos al final, ¿no? Hay una porosidad y se pueden ir contaminando de algún modo, y eso me interesa muchísimo porque yo creo que hemos sido en algunos momentos demasiado rígidos con las formas de hacer, las formas de pensar, porque hay una curiosidad humana que nos acompaña durante toda la vida. En el fondo eso es un entrenamiento de la intuición, y la imaginación tiene una capacidad enorme. Bueno, y realmente hasta aquí hemos llegado, he llegado con mi investigación, con mi mapa de carreteras, con todo lo que os quería comentar. Realmente no tengo conclusiones de momento, es un trabajo todavía en proceso. Tengo unas próximas fechas por si estáis por aquí. El siguiente seminario interdisciplinar es el 13 de enero con Alberto Casas y Michael Schwab, que es el editor de un journal de investigación artística. El 24 de enero doy un taller en el Museo Reina Sofía, y el 9 de marzo hay una exposición que estoy montando en la UAM, en la sala de exposiciones. Entonces, nada, simplemente os quería dar las gracias por escuchar, y si hay alguna pregunta o algo ha quedado misterioso, pues estaría muy contenta de discutirlo con vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rebeca, por esta charla, que yo creo que nos ha hecho un twist en la mente a todos, ¿no? Nos ha metido en zonas que no sospechábamos y ha sido muy sugerente. Entonces ahora tenemos un ratito para preguntas o comentarios. Por favor, podéis participar. A ver, ¿quién se anima? Ay, perdón.
Muchas gracias. Quería preguntarte, además con el altavoz ya, felicitar en altavoz por esta fantástica presentación, ¿no?, tan emocionante. No sé, desde un punto de vista personal, ¿cuáles han sido para ti los hallazgos, los descubrimientos, las sorpresas, ¿no?, al confrontarte con algo tan extraño, tan incierto, ¿verdad?, en todo este proceso hasta ahora? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hay varias cosas, yo creo. Uno ha sido realmente el interés que ha recibido ese trabajo, como ya ha dicho, esas solicitudes que recibimos para el taller. Una cosa con que me quedo y que estoy como masticando, realmente también son las formas que he encontrado que tienen dentro bueno, sobre todo dentro del Instituto de Física Teórica, porque realmente solo puedo hablar del sitio desde donde estoy, pero realmente me sorprende las formas que tienen de comunicar ideas muy complejos y abstractos. Y personalmente me está haciendo como preguntarme a mí misma, dentro de la escuela de arte donde trabajo, dentro de los contextos donde yo me suelo mover, de arte contemporáneo, de artes escénicas, quizás deberíamos buscar estas formas de comunicarnos de algún modo. A veces somos muy abstractos también, demasiado abstractos, y yo de ver estas intervenciones de documentación de los vídeos de los seminarios que han tenido tantas visualizaciones, me ha sorprendido muchísimo, porque no es una plataforma que he conseguido en otros ámbitos, en otros sitios, y creo que sí, personalmente estoy pensando mucho en quiénes son los públicos, para qué tipo de cosa y cómo hacer llegar a diversas personas ciertas formas de pensar, porque igual a veces sí, las audiencias son reducidas o no somos capaces de transmitir ideas o formas de pensar que son igual un poco experimentales a más personas. Entonces eso es una cosa. Personalmente también dentro del Instituto de Física Teórica me he sentido como muy acogida, o sea que he tenido como mucho espacio y mucha posibilidad de trabajar con personas individualmente, pero también he podido entrar en diferentes seminarios y nadie me ha preguntado ¿qué estás haciendo aquí?, como en voz alta. Me han aceptado, me han sido bastante flexibles a la propuesta. Entonces de eso estoy como súper agradecida y muy sorprendida también en eso, y bueno, yo creo que de momento eso es todo, pero sí, o sea que me siguen, o sea, como llevo como 10 meses en ese proyecto, yo creo que todavía tengo que madurar un poco las reflexiones también, pero bueno, vamos por ese camino. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, yo te quería dar también muchas gracias por la presentación y me gustaría preguntarte si tienes nuevas preguntas inciertas, ¿no? Nos ponías 4 preguntas en algún momento el mapa de carreteras y me gustaría saber si ya tienes preguntas que añadir o de momento estamos ahí. Más preguntas a mis preguntas. Yo creo que siempre tengo más preguntas. Sí. Sí, no sé qué son, pero yo creo que están por venir. Sí, quizás algunas cosas que he estado pensando últimamente, sí, sobre el cómo hacer, o cómo hacer, sí, cómo hacer diferentes intervenciones entre disciplinas. Es una pregunta que tengo, es una pregunta también bastante grande. Quizás preguntas sobre bueno, qué diferentes tipos de experiencias ápticas a qué nos llevan cada uno, ¿no? No sé que no estoy siendo muy fina ahora mismo, pero sí, yo creo que más preguntas tiene que haber por debajo. Realmente estoy bastante interesada en esa figura que he nombrado al principio de Christine Brooke Rose, y realmente cómo ella ha podido trasladar quizás lo que ya había descubierto dentro de la física teórica que le interesaba a la literatura.
Entonces, quizás no es tanto una pregunta, pero una inquietud que tengo es por los archivos que tiene, que hay unos archivos sobre sus notas que están en Texas, en la Universidad de Austin. Entonces, no es tanto una pregunta, pero es una inquietud por cotillear cómo una otra persona ha trabajado estos materiales, ¿no? De esa pregunta de a dónde te puede llevar y qué diferentes formas se puede plasmar el conocimiento o los misterios, ¿no? Porque también, bueno, hasta ahora he estado trabajando con diferentes compositores, pero también estoy ahora trabajando la escritura un poquito, porque también es una forma que a mí me gusta explorar las ideas. De hecho, de un proyecto anterior tengo un libro que va a salir en 2023, que es una novela sobre la costa del Reino Unido, una novela experimental. Entonces, quizás tengo una pregunta sobre un tipo de escritura experimental que igual está inspirado por Christine Bruckross, quien he mencionado al principio. Entonces, bueno, gracias por tu pregunta y por tu interés. Creo que había otra pregunta por allí. De todas formas, puedes siempre llevar músicos, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención el que has puesto dos ejemplos, uno con un instrumento, el piano, clásico, y otro con música electrónica. Para mí transmite mucho más lo que es el instrumento clásico. Pienso que el llevar músicos, compositores, sería muy bueno. A la vez, esto te lo sugiero, utilizar las imágenes del James Webb, por ejemplo, o del Hubble, que son magníficas, podían también dar una gran impresión visual a todo ese sentimiento que transmite la música. No sé si se pueda traducir lo que hemos oído en el piano a música electrónica, pero francamente yo creo que era maravilloso el pianista que has elegido. No sé qué opinas sobre lo que te he dicho. Muchísimas gracias por tus comentarios y por tu pregunta. Sí, es curioso porque con Esperanza López Manzanares, la persona del EFT con quien trabajaba con Mario Carro, ella también está fascinada por la música y por componer. De hecho, ella dio una secuencia dodecafónica a Mario para utilizar en su composición. Hay otros compañeros dentro del edificio también que están como muy apasionados por la música, y hay un piano también en la sala Amarillo, en el edificio. Entonces, yo creo que es un instituto que también está llamando a los músicos, por así decirlo de algún modo. Sí, a mí me interesaba muchísimo la forma que tiene de trabajar Mario Carro, porque el instrumento del piano me parecía como una forma muy poética de tratar el tema del mundo cuántico. Y en concreto quería pedirle a él esa comisión porque me interesaba mucho entrar desde ahí, no tanto desde la música electrónica en ese caso, porque me parecía que te podría llevar a un viaje muy diferente. Y yo creo que lo que logra en esa pieza es algo muy de ese estilo, algo como muy poético y no tan abstracto, por así decirlo, ¿no? Luego, frente a tus comentarios de llevar más músicos ahí, me parece fabuloso, me parece muy buena idea. Hay que conseguir la financiación para hacerlo, eso sí. Músicos que interpreten los sentimientos de los físicos o de los técnicos que trabajen en instrumentación. Perfecto. Yo creo que tenemos ya la siguiente idea para un simposio ahí en esa sala maravillosa que tienen en el EFT, la sala Amarillo. Y se me olvida tu otra pregunta, pero... Simplemente una sugerencia de acompañar esos vídeos con imágenes del James Webb, que son magníficas, claro, por ejemplo, sí. del Hubble. Sí, Bueno, sí, pues me parece... Como muchas otras imágenes que salen precisamente de los laboratorios de física, que son espectaculares. Sí,
Sí, ejemplo. pues se podría hacer. Yo no veo ninguna razón por no probarlo, absolutamente. Sí, sí, sí. Voy a hablar yo también. Y a mí se me ocurre que la física teórica está, cuando se explica, por ejemplo, el principio de incertidumbre, los agujeros negros, en realidad se pone a trabajar la imaginación. O sea, se pone a trabajar el aspecto artístico que lleva el ser humano creativo, porque en realidad con la física cuántica es una forma de explicar lo que no se entiende del todo, porque los mismos físicos llegan a decir que, bueno, son datos, conocemos hasta aquí, pero que no terminan de llegar a conclusiones totales. Y entonces, para explicarlo, no queda más remedio que emplear también el lenguaje de la imaginación, incluso de poner modelos de la invención de alguna manera. Es decir, que hay una parte del estudio de la física que es como el estudio de la naturaleza física, del universo que nos rodea, pero el que estudia es el ser humano, que también formamos parte del cosmos. Somos también los que interpretamos ese mundo físico. Y entonces, de alguna manera, ahí sí se pueden establecer esa relación del hombre que explica lo que no termina de entender, pero a través de su imaginación y de su acción creativa, pues lo trata de presentar. Bueno, nada más, era un comentario. Muy bonito, sí, muchísimas gracias. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo y los he podido decir de una manera muy nítida y muy poética, entonces te agradezco mucho por ese comentario. Completamente, somos parte de la naturaleza, somos parte del universo, entonces eso complica muchísimo ese acto de medir, según lo entiendo yo, ¿no? Porque estamos ya haciendo como una interferencia en mirar, ¿no? En decir, vamos, hasta aquí vamos a mirar, pero completamente la imaginación y la creación yo creo que son herramientas muy útiles para... sobre todo también, como la materia oscura es ese misterio, no sabemos su forma estética, no sabemos si tiene como su apariencia es, ¿no? Entonces, en muchas de las charlas en las cuales he asistido, pues hay como también mucha labor de dibujar, como muchas ilustraciones para poner de algún modo, trasladar estas abstracciones a un lenguaje visual. También hemos visto antes en los slides de María José, pues estas formas de dibujos y además ese zoom que se ha hecho que nos ha ayudado bastante a tener una idea del mundo microscópico, que si no es como una cosa tan abstracta que nos cuesta entrar en ello. Pero muchísimas gracias, que yo estoy completamente contigo, que tenemos mucha capacidad con la imaginación, la forma de pensar y de crear, y te agradezco mucho. Yo creo que ya se nos ha cumplido el tiempo, así que vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a Becky y a vosotros por la participación, y hasta, mañana siguen las charlas, ¿eh? Todos los jueves y viernes tenemos charla, ¿eh? Así que os esperamos mañana a las 6.